Hola, soy Michi Lilith y en el video de hoy, para la misión de julio de la K-Influencer Academy, les traigo un tema particular, el verano coreano, Korean Summer. Para este video decidí utilizar un K-drama, el que estamos viendo allá atrás, Summer Strike, creo que en inglés traduce huelga de verano, pero cuando se traduce literalmente el título de esta historia es No quiero hacer nada. Y como me he sentido bastante identificada en el momento que vi este drama en emisión, quiero compartirles a ustedes las lecciones que aprendí de él y contarles un poquito su historia que estoy segura que les va a encantar. Trata sobre una mujer introvertida que después de pasar muchos cimbronazos con su pareja, en su trabajo, muere su madre, al pasar el funeral, toma el tren hacia el trabajo, pierde el tren, va tarde, y se baja del tren, se da cuenta que es primavera, y decide no ir ese día al trabajo, y toma el tren de regreso. Al ir en el tren de regreso se da cuenta de lo diferente que es ir con la corriente a ir contracorriente. El tren de regreso está desocupado, calmado, y empieza a reflexionar sobre qué significa esto de no ir con todo el mundo hacia el mismo lado. ¿Bien? Este es un healing drama. Lo que se ha llamado healing drama es un drama en el cual nos muestran un proceso de sanación de sus protagonistas. Ella, la protagonista de nuestra historia, sufrió muchísimo por la muerte de su madre, sobre todo la tristeza de saber que su madre había trabajado muchísimo toda la vida y nunca se había relajado, nunca había descansado y murió sin haber hecho nunca lo que quería. Esto la hace pensar muchísimo. Y esta bajada del tren a empujonazos y el haber tomado ese tren de regreso y ver lo diferente que es el camino de ida y de vuelta, le hace pensar por qué aguantó todo lo que aguantó en su trabajo. Ustedes van a ver en los primeros episodios, les va a dar un poco de rabia lo que sucede en el trabajo y lo que ella vive y se pregunta uno mientras lo está viendo también por qué ella aguanta estas cosas. Aquí ella se lo pregunta también y se dice a sí misma, lo hice para no quedarme atrás, porque eso es gran parte de lo que nos denuncian los dramas sobre la sociedad coreana, de cómo siempre están empujando para que vayan hacia adelante, hacia adelante. Primero los mejores en el colegio para llegar a la universidad, luego para conseguir un buen trabajo, para hacer una carrera. Entonces, ese no quedarse atrás que angustia tanto a la juventud coreana fue lo que la motivó a ella para aguantar todo lo que aguantó, no ser criticada por no hacer lo mismo que los demás, pero se da cuenta que su peor crítica era ella misma. Empaca una mochila, vende y regala lo que no le cabe en la mochila y se sube un bus con destino a los pueblitos costeros. Ella empieza a recorrerlos con esta mochila, a pasar, gastando muy moderadamente sus ahorros para no sentir el afán de tengo que conseguir dinero nuevamente, y encuentra un pueblito costero con una hermosa biblioteca. En este pueblito ella lee, creo que estamos viendo justo esa escena en la parte de atrás, cuando encuentra el libro del viejo y el mar, lo abre, lo lee y encuentra una frase que dice que podemos ser destruidos pero nunca derrotados. Entonces esta frase, en últimas, esta biblioteca y este pueblito hacen que ella decida quedarse ahí. En esta biblioteca conoce otro introvertido que es el asistente de la bibliotecaria, tiene ahí un trabajo de medio tiempo y empieza esta relación entre introvertidos que es de lo más tierno que puede haber dentro de K-Drama Land, y a la vez divertido ver cómo una introvertida y un introvertido hacen contacto. Él, debido a un trauma, que es, como lo hemos dicho en otros videos, el cliché favorito de nuestros K-dramas, el protagonista tiene un trauma. Aquí el trauma hace que él no pueda hablar fácilmente con personas y mucho menos mujeres que acaba de conocer. Entonces él no habla, ella piensa que él tiene algún tipo de discapacidad de habla y le pregunta por sitios, una inmobiliaria donde se lo anota en un papelito y la persigue para entregarle el papelito. Pasan muchas cosas divertidas, o sea, tiene muchos elementos de rom-com
pero es un romance entre introvertidos. Pasado difícil, el trauma del protagonista también es muy importante dentro de esta historia porque también lo llevó a volver a vivir a su pueblo natal y a vivir una vida sencilla y simple en este pueblo porque no puede soportar tampoco la presión del medio en el que vivía antes, que era un medio académico. Él es un genio físico, matemático y estaba ya en la universidad como profesor. Y bueno, no les voy a spoilear mucho más, pero el asunto es que ambos están en ese momento, en ese pueblito, porque necesitan estar en un ambiente de paz para poder sanar. La historia nos cuenta ese proceso de sanación de cada uno de los personajes, individual y como pareja. Vemos a la protagonista convertirse en la autora de su propio webtoon, que ahí también les estoy spoileando un poco del final, pero también necesito contarles cómo termina ese proceso para que ustedes entiendan por qué me sentí tan identificada y me enamoró de tal forma esta historia de esta protagonista. Ese webtoon es en el que está basado este K-drama. Yo les he contado en otros videos sobre el webtoon, que es una nueva forma de novela gráfica, a la que también me he ido volviendo adicta. Aquí les estoy mostrando algunos de los webtoons que estoy leyendo en este momento y como pueden ver, muchos de los K-dramas que vemos en las diferentes plataformas están basados en esos webtoons. Entonces es una forma de escribir una novela, pero a la vez mostrarla al lector. O sea, no solamente te imaginas, sino que tienes ya unos personajes y unos dibujos que te dan idea de cómo son esos personajes y te ayudan a conocer esa historia. Hay historias paralelas también, todo como siempre en estos dramas que se centran en los pueblitos, hay toda una historia en ese pueblo de otras personas que ayudarán a hacer soporte en ese proceso de sanación de él y la protagonista. Y hay una pareja muy importante, una pareja secundaria, que son escolares, que nos muestra también otro proceso muy difícil, unos momentos complicados de violencia al interior del hogar. También hay un caso de feminicidio, un asesino y un misterio que de pronto sobraba un poquito dentro de este drama de sanación, pero que también lo hacen más interesante y más llamativo porque involucra muchos géneros. Pues toda esta historia lleva una cantidad de lecciones sobre lo que es la felicidad. Ella la define como el momento en el que no necesitas nada. Es algo muy simple, muy sencillo, no es alcanzar grandes cosas. Puede ser simplemente no necesitar en un momento tener todo lo que necesitas, tanto afectiva, emocionalmente, como de necesidades básicas. En eso se resume. En ese proceso de ella convertirse en escritora de webtoon, nos muestra cómo cualquier persona puede hacerlo, no es necesario ser alguien extraordinario. Ella misma lo dice en una de esas frases que les estoy indicando acá. Inclusive conversa con el perrito. El perrito le dice algo en su imaginación como, no te preocupes, escríbelo, que si piensas que igual va a ser malo, pues entonces escríbelo, no pasa nada si lo escribes. Y creo que es un muy buen consejo para quitar ese miedo a la hoja en blanco cuando queremos escribir. Yo les he contado que tengo el sueño de escribir mi propia historia en un webtoon y ayudar a otras también a través de esa historia a escapar de la ansiedad. Actualmente también escapé de la capital. Nos mudamos con mi esposo, no a un pueblito costero, pero sí a una ciudad intermedia en la que el clima todo el año es como un verano coreano. Tiene sus ventajas, aquí les voy a mostrar algunos de los videos. Ahorita estoy practicando natación, me puedo relajar un poco más, pensar un poco en ese mood verano que también tiene sus desventajas porque hay bastante calor, no tenemos aire acondicionado, estamos viviendo como ya desde hace un tiempo, también como la protagonista del drama, con los ahorros muy medidos mientras encontramos ese equilibrio que se necesita y que aprende uno también en el drama, que simplemente no tener necesidad. Ese punto lo estamos buscando también, pero estamos viviendo de una manera feliz durante ese proceso. Como el título del drama, yo tampoco quiero hacer nada. Sigo buscando cómo vivir mi vida, pero al igual que la protagonista de la historia, sé que eso es suficiente y soy feliz y eso basta para estar viva. Y lo único que puedo hacer es intentarlo cada día, como también lo dice la protagonista. Esa frase me gustó muchísimo y yo sé que nos puede ayudar en esos momentos de ansiedad en los que sentimos que tenemos que lograrlo todo. Entender que podemos vivir también felices,
tranquilamente, sin esas presiones que vienen desde adentro y desde afuera por el trauma y por las presiones sociales. Espero que les haya gustado. Esta es mi pequeña reseña de este hermoso drama que solo tiene 2 episodios. Lo encuentran en Netflix actualmente, pero también está en otras plataformas como Viki. Esperen el siguiente video, que va a ser la misión opcional. Voy a intentar convencer a un amigo muy reacio de ver K-dramas de que vea un K-drama y nos cuente sus primeras impresiones al ver el mini drama Hymn of Death. Ya después les ampliaremos sobre el tema. No olviden darle seguir a la campanita, like y estar pendiente de los próximos videos. ¡Año!